Oficialmente les damos la bienvenida desde la sede universitaria de Pérez Celedón de la UNED a esta tercera charla en el tema de señales y signos de alerta del comportamiento suicida, y le damos la cordial bienvenida a la máster Melissa Céspedes y le cedo la palabra para que podamos iniciar con el tema del día de hoy. Perfecto, Michael, muchísimas gracias. Bueno, qué gusto poder acompañarlos nuevamente en este viernes. Es interesante ver la participación un viernes y eso es bueno. Eso quiere decir que el tema les genera mucho interés y seguimos pensando que este tipo de iniciativas pueden salvar vidas. Efectivamente, tienen todo un efecto muy positivo a nivel de comunidad y de nuestras familias. Bueno, para los que han venido acompañándonos durante estas 3 sesiones, hemos visto ya un poco la causalidad, un poco las estadísticas, por género, como cuáles serían los principales factores de riesgo, pero hoy nos vamos a concentrar en cuáles señales y signos podríamos estar observando que nos llame la atención y que podríamos de esa manera poder determinar si hay alguna persona que la está pasando mal por aquí. O poder detectarlo dentro de, bueno, nosotros mismos, incluso dentro de nuestro entorno laboral o familiar. Aquí es importante considerar que en muchas ocasiones, y vean que yo trato de que tengamos una interacción, aunque sea chiquitita, pero me gustaría leerlos en el chat de manera muy rápida si ustedes considerarían que cuando una persona piensa en quitarse la vida o hace un intento de autoeliminación, si será una conducta impulsiva. Y pueden poner sí y no, y como estamos aprendiendo, cualquier respuesta está bien. Entonces pongan en el chat sí o no. 1 minuto, nada más. Lo que ustedes quisieran poner. ¿Será un tema impulsivo? Y aquí yo los voy leyendo. Muy bien, excelente. Bueno, entonces ahí uno va viendo un poco como, ¿verdad? ¿De dónde estamos partiendo? Excelente. Porque tiende a ser muy común pensar que si entonces tengo una situación crítica, podría en algún momento considerar esto de una manera impulsiva y lastimarme. Entonces ya vamos a ver que no es un tema de impulsividad. Excelente, bueno, seguimos. Bueno, no, en realidad no es un tema impulsivo, es un tema que ahorita les voy a explicar antes de irlo revisando. No es lo mismo pensar en señales o características en niños, porque sí, los niños lastimosamente o tristemente, diría yo, pensando que tienen una corta edad, pero sí hay estadísticas de niños que se quitan la vida o que está en ese tema de ideación. Entonces, les coloco esta imagen porque efectivamente no es algo impulsivo, es algo que se viene desarrollando de forma progresiva. Es decir, que la persona va pasando por una serie de etapas que entonces no es impulsividad, sino que va pasando por etapas, por diferentes estaciones, donde ya llega a un nivel, a una señal muy importante que la vamos a ver más adelante, que tiene que ver con la desesperanza. Entonces les coloco esta imagen porque todavía el problema que tenemos con salud mental es que no hablamos de cómo nos sentimos. Y si ustedes ven esta imagen, me parece muy simbólica e interesante, porque muchas personas cuando tienen un dolor emocional, tienden a ocultarlo con una sonrisa, con el famoso saludo que tenemos aquí en Costa Rica, ¿verdad? De que ¿cómo estás? Pura vida, todo bien, y por dentro, ¿verdad? Uno deshecho, lastimado, triste. Entonces, como que seguimos pensando que expresar lo que sentimos, que decir que estamos mal, está mal, valga la redundancia. Y efectivamente no es así. Entonces, muchas personas que podríamos ver muy en apariencia felices, podrían ocultar mucha tristeza. Y como les digo, como no lo hablamos, como no lo expresamos, como no nos damos importancia en ese tema, entonces por eso es que arrastramos un montón de cosas por ahí. Entonces, detrás a veces de esa sonrisa, ¿verdad? Detrás de eso que observamos, puede haber mucha tristeza. Por ejemplo, cuando yo trabajo con adolescentes, algunos me dicen, Melissa, es que mi familia, en casos muy específicos, no sé, mi familia es muy buena, me apoya, en el estudio ahí voy, pero yo sigo pensando esta idea de lastimarme
y eso me genera mucha culpabilidad. Pero entonces me dice, cuando a mí me preguntan, yo encuentro más fácil decir que estoy bien porque no quiero hacerlo sentir mal. Entonces, como les digo, ¿por qué es progresivo? Ya lo vamos a ver. Bueno, yo creo que es importante lo que les estoy diciendo, el sufrimiento. Ay, el sufrimiento no siempre se va a notar porque lo ocultamos, porque somos expertos enmascarando cuando nos sentimos mal. Recuerden que hablamos de género, entonces, por un asunto de socialización, como que es más permitido para nosotras las mujeres poder expresar lo que sentimos y quizás un poco más de represión en el género masculino en cuanto a la, ¿verdad? En cuanto a comunicar cómo se siente. Por eso es muy importante la sesión del día de hoy, todas son importantes, pero hoy me parece que podría darnos mucha luz de poder desarrollar más escucha y ser más observadores de ciertos comportamientos. Entonces, es muy importante reconocer las señales, escuchar y dialogar y por supuesto que buscar ayuda, que eso lo hemos visto a lo largo de estas dos sesiones. Reconocer señales, es decir, estar alertos, escuchar, dialogar, no juzgar y como tercer paso buscar ayuda. Entonces, aprender a reconocer esas señales a mí me parece sumamente valioso. Hay que enseñarle a los hijos, para los que son mamás y papás o tienen chicos en casa, que uno tiene emociones también y que se vale sentirse triste. Eso es importante. Cuando uno está triste, cuando yo estoy triste y estoy con mi hijo, porque no se pone triste, entonces yo le explico, mira, mi amor, mamá está triste hoy. No le voy a explicar por qué, porque nuestros hijos, lo hablábamos la semana pasada, la sesión pasada, perdón, que los hijos no tienen que saber nuestros problemas porque no los van a entender y porque es completamente de una vida adulta, aunque sean adolescentes, no deberían de saber. Y uno les puede expresar, mira, no me siento bien, estoy un poco enojada, estoy un poco triste, y los hijos lo van a entender. E incluso eso ayuda un montón para que nuestros chicos aprendan a entender y analizar, ¿verdad? Y procesar que las emociones está bien comunicarlas. Porque si yo estoy triste y estoy malhumorada y estoy muy enojada y yo no le comunico a mis hijos, ellos posiblemente podrían pensar que es asociado a ellos. Entonces sí es importante decirles, estoy enojada, pero no es por vos, mi amor, es que tengo una situación en especial y estoy un poco molesta, pero ahorita se me pasa. Eso es importante, claro, diferenciemos, una cosa es estar triste, que debería ser ocasional, y otra cosa es tener una depresión, porque eso significa que entonces voy a estar 24/7 con un humor depresivo y realmente ahí sí tenemos que buscar ayuda porque efectivamente ese humor depresivo va a afectar directamente la relación con nuestros hijos. Entonces, por eso diferencia. Tristeza está bien, todos sentimos tristeza, se vale. Permitámonos sentir esas emociones que no son malas, son desagradables, no son muy bonitas, pero están y son parte del bagaje emocional. Pero ya la depresión no. Si todos los días me siento triste, todos los días me acuesto y me levanto triste, entre otras características, es importante consultar. Pero a los hijos sí hay que explicarles, porque además los hijos saben cuando uno está mal. No necesitamos decírselos, pero el problema es que entre más chiquitillos ellos pueden pensar que es como que es por culpa de ellos. Entonces hay que quitarles un poquito esa responsabilidad. Ok, entonces por eso es que vamos a revisar un poco las señales. Ahora, ¿por qué hablo de que el suicidio no es impulsivo? En algún momento se pensó o se trabajó desde ese lugar, pero ya sabemos que no. Es progresivo, es decir, la persona va pasando por todas estas etapas y ahí es donde uno empieza a detectar ciertas señales que podrían ser alarmantes o que podrían significar que algo no está bien. Entonces, por lo general, la persona va a iniciar con una sensación de malestar. ¿Qué podría ser esta etapa? Un malestar emocional, un malestar a nivel general. Es decir, siento como que mi vida no transcurre según lo que yo esperaba. Empiezo a ponerme como muy existencial, como para qué estoy aquí, cuál es el propósito de mi vida. Empiezo a tener problemas para dormir. Eso lo vamos a ver un poquito más. De repente no quiero comer o como mucho. Mi aspecto personal lo empiezo a descuidar, ya no me importa tanto. Por ejemplo, pues ¿para qué me voy a arreglar? Me encanta hacer ejercicio, pero ya no tengo ganas. Entonces la persona empieza a experimentar
una serie de características o una serie de malestar que, ojo, podría ser psicológico, es decir, todo lo que les acaba de mencionar, por mencionar algunas cosas, pero pueden haber otras. Hay mucha culpabilidad, todo lo que pasa en mi entorno puede ser por mi culpa. Los niños y adolescentes se achacan mucho eso. Claro, yo soy un problema para mi casa, yo no sé para qué estoy acá. Ujú. Entonces el malestar va en incremento. Y ahí es donde las personas empiezan a verbalizar ciertas cosas que ahorita lo vamos a ver. Si ese malestar no es atendido, es decir, yo no me doy cuenta o los que están alrededor de que yo tengo un malestar muy significativo, que les decía, puede ser psicológico, puede ser fisiológico, entonces siempre paso con dolor de cabeza. Hay una característica muy importante que es la fatiga, entonces tengo esa fatiga y ese cansancio, ¿verdad? Y esa cosa, además no duermo bien, entonces me despierto muy irritable, intolerante, no aguanto nada, como decimos, entonces si seguimos avanzando, podría llegar con cierta predisposición cuando no tengo muchas herramientas y podría empezar a fantasear que ahí es donde seguimos a la siguiente etapa de la ideación. Entonces, ¿qué significa esto? Que ya yo podría empezar, lo que uno, pues un poco más lo menciona, ¿verdad? Como seducir a la muerte. Bueno, y si yo me muero, es que quisiera como dormirme como un año y después despertarme. Es que lo que quiero es como desconectarme. Y entonces empezamos a fantasear o se empieza a fantasear con esa idea de qué pasaría y sí. Entonces todo queda como aquí en nuestra mente, en esa planificación, no muy estructurada, pero sí, yo creo que los demás estarían mejor sin mí. Yo siento que yo no tengo ningún propósito en esta vida, por ejemplo, entonces yo creo que sería mejor morirme. Entonces ahí empiezan a fantasear con la ideación y ya puede llegar a realizar ciertas amenazas, que ahorita lo vamos a ver, que las amenazas, no nos quedemos como en esa palabra amenaza, como algo muy explícito, sino que podría ser estas cosas que les estoy mencionando. Yo creo que yo no estoy haciendo nada en esta vida. Yo creo que si yo me muero, pues a nadie le haría falta. Yo siento que yo soy un estorbo. Yo siento que nada me sale bien. Siento que mis hijos podrían estar mejor con otra persona. Eh, Quisiera a veces dormirme o tomarme las pastillas que tengo para cierto tratamiento. Entonces ya hay una amenaza explícita que la gente usualmente la desestima y la deja por ahí como que está llamando la atención o como que es un exagerado, es que siempre dice eso pero nunca lo va a hacer, que era un poco todos los mitos que hemos trabajado. Que si lastimosamente nosotros no detectamos, ojo, en nosotros, ¿verdad? Podría ser que tengo un malestar importante, que tengo meses, incluso semanas de sentirme mal y además empiezo a fantasear que la verdad es que mi vida no tiene mucho sentido y además empiezo a estructurarlo más, ¿cómo podría lastimarme? Pues podríamos llegar a la última etapa que sería realizar un intento o ya el suicidio consumado. Entonces vean que antes de llegar a esta situación, que ahí es donde hay como mucho cuestionamiento, ¿es una decisión o no es una decisión? Sí, pues en cierta manera es una decisión, lo que pasa es que está basada en un nivel de desesperanza muy significativo. ¿Qué quiere decir eso? Que ya para llegar a esa situación pasé por todas estas etapas, no encontré ayuda y algo muy importante que siempre refuerzo en todas las actividades que tenemos es que nadie se quiere morir, nadie. Lo que uno quiere es dejar de sufrir. Entonces quiere decir que hay un sufrimiento detrás de esos pensamientos que yo no sé cómo arreglarlo, no sé cómo solucionarlo, no encuentro alternativas. Y esa es la famosa desesperanza que vamos a ver más adelante. Entonces ven que es progresivo, no es inmediato. Ahí es donde vienen los intentos, ¿verdad? Entonces, si nosotros aprendiéramos que de verdad yo veo que estamos conectadas 52 personas, pensando que todos ustedes tienen algo los movilizó para estar acá, ya sea su trabajo, su familia, conocer, me hace pensar que solo el hecho de educar en este tema, ustedes podrían darse cuenta de que quizás han pensado estas cosas, entonces busquen ayuda. Están en esto, busquen ayuda. O a partir de lo que vamos a aprender hoy, ustedes van a tener un oído más desarrollado y no es que tienen que ser psicólogos para poder darse cuenta de que alguien la está pasando mal y poder tenderle una mano y poder decir, hey, mira, ¿cómo te puedo ayudar? ¿O sabías que eso tiene solución? ¿O sabías que eso deberías de consultarlo? En fin,
hay muchas opciones. Ahora, cuando hablamos de que hay riesgo, la persona va a tener como muchas alteraciones y que pueden haber muchas situaciones, incluso estresantes, ¿verdad? Donde la persona puede visualizar que no tiene alternativas, ¿verdad? No, a mí nadie me puede ayudar en esto. ¿Quién me va a ayudar en esto? Entonces me decía, por ejemplo, un señor que tenía, además es masculino, ¿verdad? Hablamos, no tiene una buena red de apoyo, pero además tenía una deuda económica muy alta, entonces él me planteaba, bueno, de por sí, y pues ¿quién me va a ayudar en esto, verdad? No tengo alternativa, no tengo salida. Entonces es bastante complejo, ¿verdad? Hay una angustia, la persona ve que no hay alternativas, que esa es la famosa visión de túnel. ¿Qué es la visión de túnel? Ahorita les presento una imagen, pero es esa sensación de estar como en encierro y donde yo veo que nadie me puede ayudar, que no hay alternativas para nada y entonces considero que necesito quitarme ese sufrimiento y la forma de quitarme ese sufrimiento es muriendo, ¿verdad? Es más complejo que eso, pero vamos viendo como cosas más generales. Hay una angustia emocional también, es decir, hay mucho dolor emocional que no logra expresar de forma apropiada o que no sabe cómo expresarlo, y eso me lleva a cambios en mi comportamiento, en mis conductas, y eso me conlleva precisamente, no tengo alternativas, tengo mucha angustia, cambio mi comportamiento y entonces lo asocio que no tengo ninguna otra alternativa más. Nadie me puede ayudar. Además, no lo agregué ahí. Sumemos todo el mito que hay en el tema de salud mental, que no nos enseñan a hablar de lo que sentimos, que a veces ir a psicología no está bien, porque es un símbolo, una señal de debilidad, o es para locos, ¿verdad? Entonces hay mucho estigma del tema de salud mental. Entonces, todas estas características aumentan el nivel de riesgo. Es más, me imagino que ustedes vieron la última noticia de, ay, esta chica de las Olimpiadas que se retira, me parece sumamente valiente, porque ella pudo haber dicho 1000 cosas de su retiro, porque tenía una lesión física que sería mejor visto, digamos, una lesión física o lo que sea, pero ella dijo, aquí el tema es que está en juego mi salud mental y eso no es negociable. Aún así sea las Olimpiadas, aún así la gente me critique, pero no me siento bien emocionalmente. Y a mí eso me pareció sumamente valiente y también lo he utilizado mucho, de hecho, para hablar de estos temas porque es importante reconocer que tener algún problema en nuestra salud mental, alguna situación en nuestra salud mental está bien, es decir, pasa y no deberíamos de avergonzarnos por eso y al contrario deberíamos de decir, ok, ¿qué puedo hacer? ¿Dónde busco ayuda? Y recuerden que ahora tenemos muchas estrategias y muchos lugares donde buscar ayuda y el hecho de que se puedan hacer estos espacios y hablar de estos temas de forma masiva, comunitaria, yo creo que podemos lograr muchas cosas en este sentido. Y recuerden, no hay salud sin salud mental y eso lo dice la Organización Mundial de la Salud. Entonces, para ir avanzando, hay ciertas características, yo lo dividí como por grupos etarios. ¿Por qué? Porque como les digo, hay como generalidades, pero no es lo mismo niñez y adolescencia y adultos. Entonces lo que hice fue como dividirlo. Aquí voy a hablarles de ciertas señales de alerta en términos generales. Para ver una cosita, ajá. Y ya voy a empezar con población adulta, cosas que hay que ponerles atención y finalizo con niños y adolescentes. Y también siempre me parece muy importante mencionar, aunque sea breve, lo que es prevención. Bueno, sí, estoy todo este enredo, estoy escuchando todo esto, pero ¿qué puedo hacer para cuidarme a mí, mi salud mental? ¿Qué puedo hacer para cuidar la salud mental de mis hijos, de la gente que está alrededor? Y yo creo que eso es muy valioso. Y si mal no recuerdo, nuestras próximas sesiones también ya vienen más enfocadas en lo que son factores protectores o qué cosas podríamos hacer para sentirnos mejor y que de verdad tenemos que destinar espacio a nuestra salud mental. Bueno, ¿qué señales de alerta podríamos ver ahí? Resulta que si hay una persona que ha tenido un intento previo, el riesgo va a aumentar, es decir, ya lo ha intentado de alguna manera,
no sé, una conducción temeraria, ingerir medicamentos. Ya cuando hay una estructura y un intento, entonces siempre va a ser una señal de alerta y hay que ponerle mucha atención. Si en nuestra familia hay antecedentes también de personas que se han quitado la vida, es importante también tomarlo en cuenta. No porque estemos hablando aún, porque todo este tema todavía como que tiene mucha investigación en curso, nos podríamos decir como herencia, pero sí hay ciertas características que se repiten en los sistemas familiares que es importante siempre ponerles atención. Si hay antecedentes de depresión y de ansiedad, también va a ser importante, aunque ya sabemos, y lo vimos la semana pasada, que no necesariamente tiene que haber una depresión activa fuertísima para que una persona piense en lastimarse. Es decir, no tiene que haber como una psicopatología atrás para que pueda darse este tipo de situaciones. Atravesar eventos estresantes también es importante. Situaciones que cambian la vida, por ejemplo, COVID, ¿verdad? Que ha detonado muchísimo el tema de salud mental. Hay investigaciones, por cierto, la UNED, Michael, hizo una investigación, no sé si la tenés ahí como a mano, sino para revisarla, en todo lo que es el tema de salud mental. Entonces es muy, muy, muy importante ver lo que se prevé y por qué es tan valioso este tipo de espacios. Entonces, atravesar eventos estresantes va a ser importante, la pérdida de un familiar, la pérdida de empleo, la pérdida de una relación de pareja, una separación, un divorcio, hay pérdida de interés en las actividades, ¿se acuerdan lo que les decía antes? La persona como que dice, bueno, a mí me encanta hacer deporte, pero ya lo dejé de hacer. Me gustaba hornear queques y ya no tengo energía para eso. Me gustaba tejer, es que tengo una chiquilla que teje y yo decía, qué vacilón, bastante jovencita, ¿verdad? Que teje y yo decía, bueno, pues qué dicha, ¿verdad? Pero entonces ya no quiero tejer. Hay aislamiento, el aislamiento es muy importante y esto hablo como en términos generales. Los niños empiezan a aislar, el adulto se empieza a aislar. Por ahí algún adulto o en algunas situaciones me comenta, mira, es que me hace la consulta, mira, es que tengo a mi hermano que tiene 30 años, que tiene 2 días de estar encerrado en su cuarto, donde no sale, ha dejado de ir al trabajo y no sabemos qué hacer. Entonces ahí es una luz roja, o sea, ¿qué pasa? No puede ser que alguien esté encerrado en su cuarto ni siquiera un día. Tenemos que vigilar qué es lo que está pasando. Posiblemente hay una situación que no sabemos, pero no es común que nos aislemos de esa manera, que no salgamos, que no nos bañemos, que quedemos en el cuarto todo el día o que no queremos hablar con nadie. Entonces, ojo, eso hay que ponerle mucha atención. Puede haber mucha irritabilidad, es decir, la persona anda como muy susceptible, ¿verdad? Como muy, ay, todo le incomoda, todo le molesta, siempre está como muy enojado o enojada. Hay una sensación de sentirse atrapado o que es una carga para los demás. Y eso es sumamente importante en niños y adolescentes, que como les digo, lo vamos a ver más, pero quizás después puede que se me pase, entonces lo menciono de una vez. Los niños y los adolescentes ante situaciones estresantes en su familia, llámese en una separación, no sé, la pérdida del empleo, violencia intrafamiliar, es decir, agresión infantil, bajas académicas y depende de cómo los adultos que están alrededor y cómo manejen estas situaciones, los chicos pueden llegar a sentir como esa sensación de que son una carga, de que son un estorbo y así tal cual me lo dicen, yo soy un estorbo, yo no sé para qué yo estoy, para qué nací. Estoy hablando de niños de 10 años, por ejemplo, yo no sé para qué nací, si siempre me dicen que todo lo hago mal, eh, puede haber castigo físico, que también eso lastima mucho y creo que no está de más mencionar que el castigo físico no es correctivo, no es el tema ahorita, pero no es correctivo, no sirve para absolutamente nada, más que generar miedo, ¿verdad? Y lo que uno espera de sus hijos es que nos respeten, no que nos tengan miedo, ¿verdad? Eso es muy importante. Pero sí los niños y los adolescentes llegan a sentir que son una carga, que es mejor no estar en casa, es mejor no estar vivos porque al final estorbo. Y lo dicen así. Hay un aumento del uso de sustancias, por ejemplo, los adolescentes podrían empezar a consumir más alcohol o los adultos también, especialmente los masculinos, y recuerden que no es que Melissa o que yo soy prejuiciosa, ¿verdad? Sino es porque estadísticamente y conductualmente se ve de esta manera y culturalmente se ve de esta manera. Entonces puede haber un aumento en el consumo de sustancias y eso siempre va a ser peligroso.
¿Por qué? Porque podría llegar un asunto de intoxicación o puede llegar, como ya sabemos que ciertas sustancias, como por ejemplo el alcohol es un depresor del sistema nervioso, puede llegar la persona también a tomar otro tipo de riesgos. Y algo muy interesante que también quisiera mencionar y que me parece muy valioso es el diagnóstico de enfermedades crónicas, también está muy relacionado con este tipo también de riesgos. Ajá, Jenny, sí, Jenny nos está poniendo algo muy interesante. A veces hay relaciones sentimentales donde se finalizan las relaciones y puede haber una amenaza de atentar contra su vida. Pues sí, puede suceder, sin embargo, pues hay que manejarlo de otra manera, ¿verdad? No me gusta utilizar en estos casos la palabra de manipulación, ¿verdad? Como se está planteando por ahí arriba en una consulta, pero siempre como que analizar todo el contexto. Nunca podemos subestimar, pero tampoco podemos responsabilizarnos de la vida de los demás, ¿me explico? Es como complejo. Les vamos a hablar que al final hay alternativas, ¿verdad? O sea, hay redes de apoyo a las que se pueden recurrir y que la idea es que no solamente ustedes tengan la información, ¿verdad? Sino que si en este momento ustedes se sienten identificados con lo que yo estoy conversando, en buena hora y qué dicha que están aquí conectados para saber que no solamente nos interesa dar información y educar, sino también poderles ofrecer algún tipo de acompañamiento. Entonces, les decía, las enfermedades crónicas, es muy importante tomarlo en cuenta. Por eso, un diagnóstico complejo, llámese una enfermedad terminal, llámese las famosas enfermedades reumatológicas, también están muy asociadas, las enfermedades que tienen, donde la persona experimenta mucho dolor, como por ejemplo la fibromialgia, la artritis, tiende a generar, no es que todas las personas con este diagnóstico van a desarrollar, no, pero sí hay una correlación en ciertas personas donde ya el dolor es tan insoportable, el dolor físico es tan insoportable, que podrían en algún momento caer en procesos un poco más depresivos y entonces pensar en poderse lastimar, ¿verdad? Entonces eso es importante de tomar en cuenta. Por eso es que todo lo que es reumatología, que es el área que también yo desarrollo, trabajamos siempre en equipo porque las enfermedades reumatológicas tienen un gran componente emocional que hay que atender. Muy bien, entonces, bueno, estábamos hablando de ciertas características que nos vamos a quedar un poquito con la población adulta para ya concentrarnos en lo que es niñez y adolescencia. Entonces, esto es como un esquema resumen de lo que una persona podría llegar a pensar, aquellas personas que en algún momento han considerado quitarse la vida, y está todo esto en juego, que está acá, lo que les mencionaba, esto es como una forma de esquema, hay una percepción de que es una carga, ¿verdad? Lo cual podría llevar a pensar que lo mejor es no estar acá, ¿verdad? Lo mejor no es no estar molestando a mi familia o molestando a mi pareja, entonces me considero como una situación de carga. También hay una sensación muy importante de soledad, de falta de pertenencia, es decir, no tengo con quién hablar, no tengo con quién desahogarme, a quién le cuento de esto que me siento mal, ¿verdad? No tengo con quién conversarlo y entonces efectivamente, ya cuando vamos a ver, pensar que soy una carga podría llevarme a tener ideas sobre la muerte, que como les digo y les resalto, nadie se quiere morir, queremos dejar de sufrir. Entonces, si la persona piensa que es una carga, podría tener ideación suicida, pero si además yo le voy a sumar que aparte que soy una carga y que estoy estorbando dentro de mi entorno familiar, le sumo que me siento sumamente solo, no tengo sentido de pertenencia, no tengo con quién hablar, hay un alto riesgo, de que una persona pueda hacer un intento y pueda quitarse la vida. ¿Por qué? Porque le estamos sumando dos cosas muy importantes, entre otro montón de factores, pero le estaríamos sumando dos situaciones que la persona va a llegar a un nivel de desesperanza en el cual podría considerar que ya no hay nada que hacer y que efectivamente podrían llegar a lastimarse. Aquí quisiera mencionar, porque sé que en todas las sesiones tenemos personas, pues sé que hay personas que le han dado seguimiento a las actividades, que todavía faltan más, pero para los que sean de primera vez, recuerden que, como les decía, como el suicidio es progresivo, entonces la persona puede evolucionar de tener una idea sobre la muerte, ¿verdad? De no querer vivir, y puede quedarse ahí. No hay que minimizar el riesgo, pero bueno, se queda ahí, como es que mi vida no tiene sentido, es que qué pereza, las cosas no me salen bien, nadie me entiende.
Pero si yo digo, mi vida no tiene sentido, y yo pregunto directamente si ha pensado en lastimarse, en quitarse la vida, porque así se pregunta, y la persona me dice que sí, que además tiene una planificación, sí, claro, y yo calculé que si me tomo tantas pastillas, o sí, yo pensé en tirarme de un carro, sí, yo pensé, el riesgo es altísimo, ¿verdad? Porque ya hay un plan estructurado y entonces la persona quiere decir que ya lo procesó más y que entonces ya tiene una ejecución ahí en mente y que podría efectivamente suceder. Entonces, cuando una persona no sabe que quiere morir y que tiene un plan, el riesgo es muy alto, sumamente alto. Y en ese caso, no está de más mencionar que es importante poder decir que en ese caso es súper, súper necesario buscar ayuda, muy necesario. Y que como les decía, por ejemplo, ahí, tenemos diferentes alternativas, pero lo que más va a ser rápido es o llamar al 911 y comentar lo que está pasando, lo que está sintiendo esa persona, o trasladarlo al centro médico más cercano. Ok, bueno, es que en esta sesión hay preguntas como muy específicas. Michael, ¿ibas a decir algo? Sí, bueno, quería una consulta que nos hacen por medio de YouTube. Ajá, claro. La depresión. Nos dice Kaylin Quiroz Rosales, ¿cuánto tiempo puede durar una depresión? Porque mi abuela sufrió desde niña y ahora que es una adulta mayor, para ella la vida no tiene ninguna alegría, no tiene sentido, no hay felicidad de ninguna cosa. Qué difícil decirte como un tiempo, no hay un tiempo en específico, pero por ejemplo, si una persona tiene humor depresivo, ¿a qué me refiero? Bueno, es que tal vez eso es como muy técnico, ¿a qué me refiero con humor depresivo? Hay una tristeza muy profunda aquí, ¿verdad? Yo les digo como aquí porque es que el dolor emocional es como, ay, es que es muy difícil, ¿verdad? Bueno, todos saben cuando, creo que todos hemos tenido dolor emocional en algún momento, entonces es aquella sensación, ¿verdad? Aquella sensación de dolor, de angustia, ¿verdad? De no saber qué hacer, de ocultar, que en realidad si se traslada de 2 semanas a 2 meses, uno hablaría de que es un trastorno depresivo. La depresión tiene muchas, que eso sería como todo un tema, ¿verdad, Michael? Pero la depresión no es una. Uno cuando diagnostica depresión tiene que diagnosticar, por eso es importante ir a psicología, qué tipo de depresión tiene esta persona. Si es un trastorno depresivo recurrente, por ejemplo, por el tiempo que nos está diciendo, la consulta que nos están haciendo, si tiene una larga data, yo puedo suponer, y ojo, estoy diciendo sin tener mayor información, pero que podría ser un trastorno depresivo recurrente, es decir, es una persona que a lo largo de la vida va fluctuando en picos de depresión, pero como no consultamos, no me gusta decir esto, pero a veces la gente se acostumbra, entre comillas, a sentirse mal y cree como que la vida siempre es así. Entonces, la depresión hace que perdamos la atención, la concentración, ya no funcionamos igual en el trabajo. En fin, hay un montón de disfunciones que empiezo a tener dolores, entonces que no puedo dormir, que entonces tengo problemas gástricos, entonces ando que no aguanto nada y que estoy súper enojado, ¿verdad? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si es una persona que tiene más de 2 años, por ejemplo, uno hablaría de una distimia, que es un trastorno depresivo de larga data. Entonces, ven, habría como que ver caso a caso, porque como los seres humanos todos somos diferentes, la depresión en Melissa se puede manifestar diferente que una depresión en Michael, ¿sí? Entonces hay que ver cuál es el tipo de depresión que tiene esa persona y darle tratamiento. Entonces recordemos, nada más por mencionar, el tratamiento para la depresión también es muy variable. No todos ocupan tratamiento farmacológico, por ejemplo. Algunos con un proceso de psicoterapia logran salir adelante, por ejemplo. Entonces, ¿por qué es importante revisar caso a caso? Porque todos los procesos van a ser sumamente distintos. Entonces, ¿cuánto dura? Eso es completamente relativo, pero 2 semanas a 2 meses con una sentimientos depresivos, como les digo, insomnio, póngale mucha atención al insomnio también como síntoma, siempre hay que consultar, siempre, 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 no se pueden quedar como con la duda, pero así además le asocio a que yo empiezo a fantasear con todas estas cosas que están aquí, que se las voy a ir mencionando, aunque ya las he dicho, siempre hay que buscar ayuda. Entonces, algunas señales que quisiera que le pusiéramos atención, puede haber falta de, bueno, baja autoestima en realidad, es decir, yo empiezo a dudar de mí, de mis capacidades, no soy importante, no tengo esperanza en el futuro, tengo una terrible sensación de soledad,
voy a andar muy agresivo, con irritabilidad, tengo pensamientos de lastimarme continuamente. Eso que la persona me dice, Melissa, es que yo no quisiera pensar en esto, pero son pensamientos intrusivos o pensamientos que vienen y no sé qué hacer, me siento una carga para los demás, hay cambios drásticos del humor, entonces como les digo, de un momento estoy feliz, en otro momento estoy triste, como que pueden haber muchas variables por ahí que me hacen sentir irritable. Hablo frecuentemente sobre la muerte, descuido el aspecto personal, voy a ir al aislamiento, no rindo en el trabajo bien o en el estudio tampoco rindo bien. Regalar las pertenencias, ahorita lo vamos a ver más detalladamente en niños, abuso de sustancias y amenazas de que me voy a quitar la vida, pero la amenaza no es como para que usted, porque esté llamando la atención para que usted me ponga, ¿verdad? Como para que me veas. Bueno, en cierta manera sí. Yo les digo que a veces la gente llama la atención, pero no como uno lo hace o como uno lo dice popularmente, sino que lo que la persona está haciendo es que está pidiendo ayuda, solo que no sabe cómo hacerlo. Porque por eso, porque en términos de emociones, de sentimientos y de salud mental, no hablamos ni buscamos ayuda. Ahorita se me pasa. Haga ejercicio y ahorita se le pasa. Vaya a la iglesia, ahorita se le pasa. Es falta de Dios, ¿verdad? Es falta de voluntad, es que usted no le pone lo suficiente, no se trata de eso. Si fuese así sería muy sencillo, yo le diría a la gente, bueno, ¿sabe qué? Vaya a hacer ejercicio todos los días y con eso se va. No funciona de esa manera, todo eso es un complemento, pero lo más importante es la valoración psicológica para saber qué es lo que está pasando, la orientación de un buen tratamiento y de verdad, para los que están consultando, que están manifestando, que la están pasando mal, el hecho de estar aquí conectados significa ya una luz para ustedes en el camino para saber que si se sienten mal, requieren un tratamiento y van a estar bien, pero es un proceso. Ok, entonces hay señales de advertencia que quisiera manifestar o explicar. Ya lo dije un poquito, pero bueno, las voy a resaltar para antes de empezar con niñez y adolescencia. Señales de advertencia. La persona tiende a hablar sobre querer morirse. Hay mucha culpa, mucha culpa. La persona empieza a responsabilizarse por un montón de cosas, empieza a sentir que es una carga para los demás, además empieza a sentirse vacío, sin esperanza, como atrapado, sin razones para vivir, sin motivación para estar acá, puede sentirse extremadamente triste, ansioso, con agitación o mucha ira. Yo siempre les explico que, por ejemplo, cuando hay mucha ira, mucho enojo contenido, no es en el 100% de los casos, pero mucho atrás hay mucha tristeza. Entonces al enojo hay que ponerle mucha atención. Hay mucho dolor, ya sea físico o emocional. Entonces, como les digo, hay muchas personas que empiezan a somatizar. ¿Qué quiero decir con eso? Que empiezan a desarrollar ciertos padecimientos físicos que no se asocian necesariamente a una patología fisiológica, sino que podría ser más emocional. Entonces, hablan sobre muerte, mucha culpa, se sienten con vacío, con desesperanza y además lo último que vamos a observar son cambios en el comportamiento. Hay cambio de comportamiento, como por ejemplo empiezan a planificar, investigar formas de morirse, se empiezan a alejar de la gente, empiezan a despedirse de la gente, empiezan a regalar artículos de significativos o importantes. Ahorita les voy a dar ejemplos como para que eso quede más claro. Hacen cosas muy arriesgadas, ¿verdad? Como conducir de forma muy rápida, hay cambios de humor muy extremos y muy significativos. Puede haber, como les decía, consumo de drogas o sustancias. Entonces vean que todas estas señales son importantes de investigar. Ahora, esta imagen que les coloqué aquí es como el vivo ejemplo de lo que es de vivir con desesperanza, que es una de las características o una de las señales que uno siempre evalúa y trata de observar y que podrían ser muy riesgosas. La desesperanza es que no hay nada, no hay nadie que me ayude. La visión de túnel, ven cómo va este muchacho transcurriendo por ahí, como que no puedo ver más allá de la situación que me está generando mucho dolor emocional y entonces voy hacia ese camino, que ese camino podría ser atentar contra mi vida. Por eso es que los que están alrededor, cuando detectemos que una persona esté ahí o son ustedes los que están transitando por este túnel, es como hacer una pausa y decir, ok, necesito ayuda. O sea, no reconocer que uno necesita ayuda es muy valiente, como les hablaba la chica de esta de las Olimpiadas. Y no solo es valiente, sino que es responsable, porque en realidad el tema de salud mental nos compete a cada uno de nosotros y es parte como
pues de nuestra valía, de nuestro amor y tratar de estar bien. Entonces, esta imagen es el vivo reflejo de desesperanza. Ahora, ¿qué palabras claves o qué frases pueden decir las personas? Muchas veces los adultos hacen cosas muy particulares. Por ejemplo, empiezan a enviar mensajes de texto. Hay un caso bastante cercano mío que se quitó la vida. Entonces empezó a enviar frases por mensajes de WhatsApp, pero como no sabemos de este tema, entonces pues no se logró como prevenir esa situación. Él escribió a un montón de gente: tía, muchas gracias porque usted siempre fue buena gente conmigo. Le escribió a otra persona: mira, fulana, gracias por apoyarme siempre, no sé qué. Y a nadie, ¿verdad?, se le ocurrió pensar, o como sonaba como despedida. Escuchen el tono distinto. Ahora, no nos volvamos paranoicos, ¿verdad? No es que todo el mundo que nos escriba eso va a estarla pasando mal, pero aún así yo, que trabajo en este tema, que tengo, no sé, si no me equivoco, son más de 10 años de trabajar este tema, eh, siempre, por ejemplo, una persona que consulta conmigo u otra persona cercana que llegue y me dice cosas así como, y me pasó con una amiga que me escribió: muchas gracias porque usted siempre me ha apoyado, no sé qué. Y yo: ¿y para dónde vas? ¿Vas a salir o vas a algún lugar el fin de semana? No, no, la verdad es que no. Yo: entonces, ¿por qué me suena como una despedida? ¿Te pasa algo? Entonces ya ahí cayó: sí, es que la verdad sí estaba pensando que mi vida no tiene sentido. Ven, entonces muchas veces la gente se empieza a despedir, entonces seamos un poquito más desconfiadillos. Y no está de más preguntar. Lo más que nos pueden decir: hey, tranquila, voy para la playa el fin de semana. O puede que nos digan: mira, sí, la estoy pasando mal. Y lo que la persona busca con ese envío de mensajes es que alguien enganche y que alguien entienda que la está pasando mal. Nos hacen cartas de despedida, nos llegan correos de despedida. La gente se empieza a desprender de sus cosas, que son muy valiosas. Entonces hay que ponerle mucha atención a eso. Ok. Ahora voy a empezar con niños. Con niños. Eso era como con adultos. Si tienen alguna duda, y vea que traté como de hacerlo lo más corto posible, pero son como las señales más significativas a nivel de población adulta. Vamos con niños y adolescentes. Lastimosamente, esta es una estadística un poquito viejita, pero sin embargo la sigo conservando porque me parece muy alarmante, que esto de un año ya más viejillo. Sin embargo hay que actualizar la lista. Pero con solo que a mí me digan que un niño, dos niños, porque las personas no son estadísticas, son vidas que se pierden, no son cosas, que pensemos que hay 23 chicos, personas menores de edad que se quitaron la vida, ya para mí eso es sumamente alarmante y triste, ¿verdad? Niños de entre 10 y 14 años, 4 se quitan la vida, y chicos entre 15 y 17, que 19 se quitaran la vida, es demasiado. Y recuerden que hay que actualizar estadísticas por COVID. Ahora, yo quería mencionar de forma muy rápida que los niños van entendiendo la muerte no como nosotros, sino que ellos la van entendiendo según las etapas evolutivas. ¿Y por qué menciono esto? Porque como ahorita estamos, pues tristemente, ¿verdad?, tan cercanos a la muerte por COVID o por otras circunstancias, bueno, digamos que COVID, donde hemos perdido muchas personas cercanas, hemos tenido personas que han perdido a otras, el tema de la muerte hay que hablarlo. Y los niños van avanzando el aprendizaje sobre la muerte de acuerdo a las etapas evolutivas. Y también me refiero a esto porque a veces los niños reciben tanta información o pasan por tantas cosas que no deberían de pasar. Entonces, a los 2 años el niño desconoce el concepto de la muerte como tal. Ellos se consideran como inmortales, es decir, es algo que no va a pasar por su cabeza. Pueden notar que las personas no están, ¿verdad? Y se angustian porque no los ven. Es decir, yo puedo estar con mi hijo tiene 3, ¿verdad? Él sabe que yo estoy acá. Por eso pueden escucharlo ahí, ¿verdad? A veces que se acerca. Pero él sabe que yo estoy acá, pero ante mi ausencia, ¿verdad? Se va a poner un poco más angustiado, pero él ya va entendiendo que yo voy y regreso, ¿verdad? Espero siempre regresar, pero es algo que él todavía no va a lograr procesar. Ya más o menos entre los 5 y los 7 años, los niños ya pueden personificar la muerte, pero de algo como alejado, es decir, como cosas que ven como en las fábulas, que el personaje se murió, que regresó, el famoso Dragon Ball Z, ahora que se va y viene no sé cuántas veces. Entonces pueden personificarlas, pero ojo, ellos es como: eso a mí no me va a pasar, ni a mi familia le va a pasar. Eso es como que pasa afuera, pero eso no puedo concebir entre los 5 y los 7 años que eso puede pasarme o pasarme a mi familia. Pero entre los 8 y los 9 años ya se dan cuenta que la muerte es
la muerte existe, está, y podrían pensarla como algo más personal y como algo que puede pasar, aunque no tan remoto. Ahorita les explico por qué voy a esto. De 9 a 13, ya ahora sí, el niño sabe, de 9 a 13 en adelante, que la muerte es irreversible. No era como la etapa de los 5 a los 7, que si yo me muero y revivo, porque así se ven las fábulas, sino que entre 9 y 13 el niño entiende, si la persona fallece y no regresa, ¿verdad? Entonces ahí entra como ese temor real hacia la posible pérdida de mamá, de papá, de las personas cercanas. Entonces ven cómo la muerte evoluciona. Por lo tanto, un niño menor de 4 años que tal vez tenga una exposición, pero sé que eso es otro tema, pero nada más quiero mencionarlo, por el tema de que ahora hay muchas muertes, aunque sabemos que por COVID los duelos son muy diferentes, ya no podemos hacer todos los rituales, además eso complica el duelo ahorita porque uno no puede hacer todos los rituales de despedida necesarios. Por eso es que a los niños chiquititos no se les debería de tener una exposición tan pesada de la persona que se fue, porque a veces los ponen a ver a la persona y cuando está muy pequeño, si vieras que eso es un poquito pesado para ellos. Entonces, visualicemos que ya de 8 a 9 ellos reconocen la muerte como definitiva. ¿Y por qué voy con eso? Porque hay que prestarle atención a los niños y a sus características. Y por supuesto que ya más adelante, de 13 años en adelante, ya sabemos que es universal, definitiva y que va a suceder. Ahora, características muy importantes en los niños. Hay mucho miedo hacia su propia muerte, a los de los familiares, niños que están pensando en quitarse la vida. Hay un alto rechazo por la vida y una atracción por la muerte. Y les voy a explicar de qué manera, porque los niños pues son niños, ¿verdad? ¿Por qué les explicaba esto? Porque si, por ejemplo, hay un niño, un chiquitillo de 9 o de 10 años que acaba de perder un familiar y entonces me pregunta a mí sobre el cielo y qué pasa cuando uno se muere, porque qué es lo que le dicen a los niños cuando alguien se muere, que se va al cielo, ¿verdad? Que se va a un mejor lugar, donde no hay dolor, donde se lo pintamos muy bonito, ¿verdad? Porque quizás esa es como un asunto como muy cultural, incluso de nuestras propias creencias, pero entonces, si el niño ha tenido un duelo, es esperado que nos empiece a preguntar de esto, pero si el niño no ha tenido una pérdida reciente, no es esperado. A eso es lo que me refiero, como hay cierta atracción hacia la muerte. Entonces empiezo a dibujar cómo es el cielo, empiezo a personificar la muerte, empiezo a preguntar mucho y ahí siempre les pongo el ejemplo muy claro de este chiquitito de 8 años que constantemente empezó, ven que es progresivo, tenía rato de estar preguntándole a su familia sobre la muerte, sobre el cielo, qué pasa cuando yo me muero, dibujaba el cielo súper bonito, pero no tenía una pérdida cercana. Si hay una pérdida cercana es esperado. A mí no me gusta decir normal porque es que lo normal es muy relativo, que es normal, no es esperado. Entonces este niño pasa dibujando con esto y llega un momento, después de varios meses, en que se quita la vida efectivamente. Claro, cuando yo trabajo con la familia, yo les explicaba que si todos tuviésemos la oportunidad de recibir este tipo de charlas, porque esto no es para profesionales, es para el público abierto, se hubiese prevenido esa situación. Imagínense en el nivel de culpabilidad. Yo les decía, bueno, pero ustedes no sabían qué era lo que estaba pasando, no tenían esta información, entonces no se pudo prever, entre otras cosas que tenía este niño como características. Pero ven, ahora, no nos alarmemos, ¿verdad? Sin embargo, como les digo, si no hay una muerte cercana, sí hay que ponerle mucha atención. Y si además el niño tiene muchas fluctuaciones en su estado de ánimo, ¿a qué me refiero fluctuaciones? Cambios. Y otra cosa, los niños empiezan a regalar pertenencias, que eso es otra cosa, empiezan a regalar su juguete favorito, le hacen un dibujo a la tía, le hacen un dibujo, ahora los niños son así, ¿verdad? Los niños constantemente nos están regalando cosas, entonces tampoco es que nos vamos a, ¿verdad? A a volvernos ahí como medios exhaustivos con esto, pero vuelvo a lo mismo. Si es un niño que tiene cambios en su estado de ánimo, que no tiene una pérdida reciente, que me empieza a preguntar mucho sobre la vida y sobre la muerte y qué pasa cuando nos morimos. Además lo vemos que está dejando de jugar. Además nos regala ese juguete tan importante, ustedes han visto que los chiquillos siempre tienen como un juguete especial. Entonces sí hay que ponerle atención. Y muchas veces los niños no dicen necesariamente que se quieren morir, sino que conductualmente estas señales siempre van a ser alarmantes. Y estos dibujos que les comparto aquí son de chicos que en algún momento han pasado por un proceso depresivo y que efectivamente expresan un poco su dolor con el arte. Y además
Los niños tienen otra característica importante, los vamos a ver muy iracundos, muy enojados, muy explosivos. Por eso, siempre que a mí me reportan que hay un niño que tiene problemas de conducta, que está muy enojado, que está muy violento, primero analizo varias cosas. Uno, si hay violencia infantil, agresión, como factor número uno. Y dos, si no es que lo que tiene es un proceso depresivo de fondo, pero el niño tampoco, como no sabe qué hacer con la tristeza, entonces tiende a enojarse más porque no sabe qué hacer con ese malestar. Entonces, siempre que haya mucha ira, también hay que ponerle mucha atención. Señales en los niños, recapitular ideas sobre la muerte, dibujos, preguntas sobre el cielo, sobre la vida, sobre la muerte. Hay mucha preocupación sobre el tema y mucho de lo que trasladan es hacia el dibujo y regalar pertenencias. Entonces son señales muy, muy características en niños. Otro caso, este chiquitito, ay, ¿cuántos años tenía? Creo que como 10, empieza a recolectar como moneditas, era en una escuela, bueno, una escuela en particular. Entonces él empieza a recolectar dinero para comprarle heladitos de estos de palito, ¿verdad? A sus compañeritos, pero empieza además a hacerle como dibujos a todos, ven como que el tono cambia, como que quería regalarles algo, además les estaba haciendo un dibujo y gracias a la vida, ¿verdad? Y a la educación, que la educación transforma vidas, esta maestra tenía esta información y se puso a investigar más en este niño, mi amor, pero ¿por qué? Qué lindo es esto, ¿verdad? Comprarnos heladitos a todos, pero ¿qué te motiva eso, verdad? ¿Y por qué nos está regalando esas cosas? Y al final, para no hacerles muy larga la historia, el niño se estaba considerando y tenía un plan bien estructurado de cómo quitarse la vida. Lo que él estaba haciendo era despedirse. Entonces, ¿qué tal si esta maestra no hubiese tenido esa información? Perdemos una vida. Pero ella sabía que eso tenía que investigarlo un poquito más y que tenía que prestarle más atención. En adolescentes, entonces, características muy específicas, hay un descuido en su aspecto personal. Recuerden que el adolescente a veces tiende a ser como añejosillo, ¿verdad? No sé si tengo adolescentes aquí, la vez pasada se conectaron personas menores de edad, entonces no quiero generalizar, chicos, pero uno pasa como por esa etapa en que no se quiere como bañar y que me baño después, pero ya es una etapa un poco más extrema. Hay un descuido absoluto en mi imagen personal y recuerden que los adolescentes, por lo general, no quiero encasillar a todos los adolescentes, todos son diferentes, pero sí se preocupan mucho por cómo se ven, por el aspecto físico. Entonces, si tenía un estilo X, ¿verdad? Que ahora ellos pues tienen mucho como su influencia que los coreanos y que, qué sé yo, ¿verdad? Todas las influencias que hay ahorita, y de un momento a otro empieza a descuidar su aspecto personal, hay que ponerle mucha atención. Por ejemplo, a mí me llegan muchos adolescentes que por tema de COVID pasan encerrados, suman muchas horas por mucho tiempo y llegan ojerosos. De verdad, la palabra que voy a decir es añeja, su cabello, su presentación personal descuidada, y a veces no le prestamos atención porque es que ellos son así. No, 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 siempre hay que poner atención a eso. Hay mucho distanciamiento, se empieza a aislar, y hay algo que a mí me asusta mucho de los adolescentes, y si hay adolescentes me encantaría leerlos, pero es ese tema de pasar encerrado en el cuarto, pasan encerrados en el cuarto, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que así son ellos, el adolescente es así. Sí y no. Investiguemos, acompañemos, ¿por qué pasa tanto encerrado en el cuarto? ¿Y qué es lo que pasa? Lastimosamente, pues como está en el cuarto, no molesta, ahí está queditito y todo está bien y no sabemos qué está pasando en ese cuarto. No sabemos si hay autolesiones, no hay control del uso del internet, no sabemos en qué grupo se está metiendo, entonces hay que vigilar eso. Y puede haber mucho comportamiento agresivo y hostil, se vuelven muy irritables, muy intolerantes, pero por eso, ustedes me digan, Melissa, todos los adolescentes son como con estas características, sí y no. Si estas características se van acentuando en el tiempo y van incrementando en la intensidad, hay que ponerle atención, el encierro hay que ponerle atención y las autolesiones hay que ponerles atención también. Entonces, ven como que hay variables con los adolescentes, también regalan pertenencias. Sin embargo, eso se ve más en los niños como una señal de riesgo significativa. Y para continuar, comportamiento arriesgado. Ahora, aquí quiero hacerles como un resumen, pensando en niñez y adolescencia, que es el método CASA, que, bueno, tal vez hay personas que trabajen con el Ministerio de Educación o que tengan que ver, que tengan cierta afinidad con población, con personas menores de edad. Esto lo encuentran en el protocolo de prevención de atención, perdón, en el sistema educativo. Pero el método CASA a mí me parece súper interesante porque ustedes pueden revisar estas características. Si hay cambios repentinos,
si hay amenazas verbales y no verbales, si hay sentimientos que hay que ponerles atención. Y por último lugar, si hay acciones o conductas que nos llaman la atención. Entonces, cambios repentinos, todo lo que está ahí. Muy reservado, cansado, apático, indeciso, o extrovertido, hay poca concentración, dificultades para dormir, ojo, y siempre lo digo en todas las charlas, siempre que hay problemas para dormir hay que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque si uno no duerme se siente mal. El hecho de no dormir, hay chicos que me dicen duermo 1 o 2 horas, o adultos que me dicen que no duermen, siempre hay que ponerle atención y hay que trabajar en el sueño. De hecho, muchas veces cuando me llegan con insomnio, el insomnio, vamos a ver, el dormir es una función fisiológica necesaria. Si yo no duermo bien, mi sistema está mal, en general. Entonces, hay que atender el sueño para poder regular muchas veces también el estado de ánimo. O sea, yo le digo a la gente, el no dormir no es negociable. Se tiene que dormir con estrategias naturales, con buena higiene del sueño, pero hay que dormir. Pérdida de interés en los amigos, amenazas verbales y no verbales. ¿Qué pueden decir los chicos? Yo deseo estar muerto, bueno, decido quitarme la vida. Ustedes estarían tristes sin mí si yo me muero, ¿verdad? ¿Quiénes llegarían a mi funeral? Me decía un chiquillo. Yo ya visualicé cómo sería. Entonces hay que ponerle atención. Ven como que hay toda una elaboración de pensamiento ahí atrás. Y no verbales, ¿verdad? Bueno, que ya tienen una planificación, ya consiguen concretar un método, o como les digo, empiezan a deshacerse de sus pertenencias. Sentimientos, perdón, no hay nada que hacer, tengo miedo a perder el control, tengo miedo a volverme loco, nadie se preocupa por mí, hay una tristeza, hay un dolor muy profundo, ¿verdad? Hay mucha ansiedad. Y a nivel de todas estas características que ya las mencioné también, abuso de alcohol, de drogas, eh, hay una fascinación y un interés atípico sobre la muerte, entonces dibujan sobre eso, ya les decía anteriormente. Eso pasa mucho con los adolescentes. Agitación, hay como una tendencia, y dice como objetos oscuros. ¿A qué me refiero a esto? Como que entonces su música es como muy deep, ¿verdad? Como muy oscura, como muy triste, ¿verdad? Como que todo va como en ese tono muy dark, ¿verdad? Que dicen ellos, muy oscuro en realidad, muy asociado hacia la muerte, no hacia la vida, hacia la luz, ¿verdad? Hacia la esperanza, sino que entonces ya va más ligada a la soledad, nadie me entiende, entonces me aíslo, ¿verdad? No, nadie me da pelota, me siento sumamente sola, aunque en mi casa hay un montón de gente. Entonces ven como que es un sentimiento sumamente profundo de tristeza y sumamente profundo de abandono. Puede haber agresión hacia sí mismos, que esos son, por ejemplo, los cortes o las autolesiones. Y ahí quisiera mencionar que las autolesiones, que sería el famoso cutting, ¿verdad? Que se dan brazos o piernas, tiene siempre dos connotaciones, pero eso se hace también en una valoración de riesgo, que podrían hacer autolesiones más como un gesto suicida, que efectivamente es porque quiero quitarme la vida y entonces empiezo como a nivel progresivo a probar ciertas cosas, y hay otro tipo de autolesiones que están más dirigidas a una forma de liberar frustración. Yo sé que va a sonar raro, pero así es. Cada chico me da a mí una descripción diferente, pero en términos generales es como una forma de sacar el dolor, como una forma de controlar mi dolor emocional o como una forma de regular. Ahí es donde yo les enseño que, bueno, que hay otras formas de autorregularse que no sea a través de lastimar su cuerpo. Y bueno, aquí hay unas variantes ante el COVID, ya para ir como cerrando el tema de hoy. Ok. Hay muchas cosas que poner atención por COVID, porque emocionalmente yo creo que todos tuvimos como, ¿verdad?, altibajos, todos tuvimos muchos cambios en nuestra rutina, en nuestra vida. Hay muchas situaciones que nos han afectado, entonces algunas variables por COVID es que el aislamiento, que todavía tenemos, pues todavía tenemos mucha restricción y mucho aislamiento, pero dentro de las variables, y lo que yo más quisiera resaltar el día de hoy es que le presten atención a los adolescentes. Siempre nos concentramos en los niños y no le prestamos atención a los adolescentes porque ellos son así malhumorados. Y ojo, los que están aquí adolescentes, ¿verdad? No es que estoy diciendo que sea así, sino que siempre se les cataloga de esa manera y entonces no se les pregunta cómo se sienten, pasan encerrados todo el día y no sabemos qué pasa por sus cabezas.
no controlamos el uso del Internet, tienen un uso excesivo del Internet, además no estamos saliendo, además recuerden, el adolescente es 100% social, el adolescente no quiere estar con su familia porque no es porque odia a su familia, es que es una etapa de identidad. Entonces el adolescente no tiene la posibilidad de estar con sus pares y eso le genera mucha ansiedad, por supuesto que le genera mucha ansiedad. Y bueno, ya como para finalizar, ese es mi chiquitito, el que siempre sale de alguna u otra manera, que es como mi inspiración. Yo creo que todos deberíamos de tener como esa inspiración de vida, ¿verdad? Que tiene que ser interna, no solamente puede estar depositada en personas afuera, sino que me motiva. Y aquí con esto quiero como cerrar la sesión del día de hoy, que sé que es un tema denso y sé que han hecho muchas consultas y que ahora pues les vamos a recordar un poquito las alternativas de ayuda. Eh, Piensen, y quisiera dejarles como una pequeña reflexión a todos los que están aquí, ¿qué me motiva a vivir? Aquí adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Qué actividades me hacen feliz? ¿Verdad? ¿Qué cosas estoy haciendo para tener bienestar en mi vida? ¿Qué cosas tengo que cambiar? Y también afuera, ¿qué apoyos tengo? ¿Verdad? Por ejemplo, mi hijo es una inspiración, me genera mucha felicidad, pero también hay otras cosas a nivel interno que me generan satisfacción y bienestar. Por ejemplo, estar este viernes con ustedes y saber que hay una posibilidad y una luz de que con esto se replique la información, eso me genera felicidad. Hacer ejercicio me genera felicidad. Entonces, quisiera como que para cerrar la sesión de hoy se queden con eso, bueno, de verdad, ¿qué me genera felicidad? ¿Qué sentido tiene mi vida? Si algo me identifiqué con algo de esto, entonces, bueno, que dicha que estoy aquí para poder buscar ayuda. Y a eso es a lo que voy con el sentido de vida. Todos tenemos que tener un sentido de vida, pero no nos compliquemos tanto. A veces pensamos que tenemos que hacer cosas extraordinarias, ¿verdad? Y no se trata de eso, sino es darle un sentido a mi vida, a lo cotidiano, a lo sencillo, a lo que me hace feliz. Y para mí, yo soy feliz sentando y tomándome un café, eso es felicidad para mí, pero a veces lo trasladamos a que hay que tener cosas o que hay que hacer ciertas cosas o hay que seguir las demandas sociales de acuerdo a la edad. Nada, cada uno construye lo que necesita y si están en una relación, si están en una situación que no les guste, pero que es difícil cambiar, busquen ayuda, para eso estamos nosotros. Sé que el sistema sanitario pues está bastante saturado, pero por eso hay muchas líneas de ayuda. ¿Qué hay que trabajar entonces para prevenir? Bueno, si tienen varones en casa, como el mío que está ahí, yo le digo, mi amor, sienta, llore, está bien, se vale, que esté enojado, excelente, no me golpee, no haga cosas, ¿verdad? Que no estén bien, que está triste, llora, pues te caíste, y pues cómo no vas a llorar si te caíste, te golpeaste. Entonces trabajemos mucho el género masculino desde que están pequeñitos, trabajemos en nuestro sentido de vida, como les digo, no piensen en nada trascendente, vivir ya es maravilloso, aunque a veces sé que no la pasamos bien, pero busquemos ayuda, ya me están tocando a la puerta. Habilidades personales, es decir, desarrollamos habilidades para la vida. Violencia infantil no resuelve absolutamente nada y eso genera muchos procesos depresivos y mucha inestabilidad en las personas menores de edad. Lo que estamos haciendo ahorita es psicoeducación a todas las familias y todas las personas que están aquí conectadas y hay que trabajar en habilidades para la vida y habilidades sociales, es decir, cómo resolver conflictos, cómo desarrollar la inteligencia emocional. Hay un montón de cosas por hacer, pero quisiera como invitarlos a las próximas actividades, que eso es lo que sigue para la próxima sesión. Muchísimas gracias a todos y todas, que tengan una linda tarde.